Al parecer, Yao Yao había caído dormida al lado de él, pero el prota, con tan solo ver la pequeña sonrisa que hacía, era bastante obvio de que ella estaba fingiendo. Pero repentinamente Yao Yao siente que le habían agarrado su rostro. Ella no lo podía creer. ¿Acaso será lo que estaba pensando ahora mismo? Pero Kiao no lo podía creer. ¿Cómo rayos la presidenta sabía que él había recibido una carta de amor? Pero por alguna extraña razón, Shin estaba demasiado pegada a él, preguntándole nuevamente de quién es la supuesta chica que está enamorada de él. Pero por fortuna de nuestro prota, repentinamente el prota se había sorprendido y le preguntó: La historia se centra en una academia donde los estudiantes se encontraban disfrutando de su etapa estudiantil y, por supuesto, experimentando por primera vez la etapa de enamoramiento. Por el otro lado, conocemos a nuestro protagonista llamado Kiao. Él es el vicepresidente del consejo estudiantil. Mientras ordenaba algunos papeles de trabajo, repentinamente había notado una carta particular que se diferenciaba de las demás, y luego de abrirla se había percatado que se trataba de una carta de amor dirigida hacia él, donde decía amablemente que si se podría presentar afuera de la escuela, atentamente de parte de una chica que estaba profundamente enamorada de él. Kiao estaba algo perplejo por esto, diciéndose a sí mismo que cómo se supone que resolvería este nuevo problema que se le acaba de presentar. De pronto, una hermosa chica con cabello rosado llamada Yao Yao lo miraba con algo de vergüenza, pero el prota, un poco nervioso, le contesta a la chica hermosa que seguramente se habrá equivocado de carta y si tiene algún informe para enviarle, con mucho gusto lo recibiría en la sala del consejo estudiantil, por lo que la chica, un poco enojada, le dice que no se haga el tonto o de lo contrario lo mataría a mordiscos. El prota, con un gran temor, decide despedirse de Yao Yao, pero inesperadamente es jalado por ella y esta termina poniendo a nuestro prota encima de sus piernas, comentándole que está enamorada de él y con una tierna cara le pregunta que si podría ser su novio. Kiao para nada no comprendía esta situación y se decía a sí mismo de cómo rayos puede librarse de esto. No era algo bastante fácil, ya que se trataba de la mismísima campeona del club de Kyudo y sobre todo la chica más fuerte de toda la academia. Yao Yao nuevamente le pregunta que si aceptaría ser su novio. El prota lo único que se le cruzaba la mente era cómo escapar de esta situación y con una gran sonrisa ahora había encontrado la excusa perfecta para rechazar a la chica y este la agarra de sus hombros para comentarle que ahora mismo había alguien que le gustaba, hasta que de repente por ocurrencias del destino él junto con una extraña tipa a lo lejos habían dicho la misma frase al mismo tiempo. Al parecer la tipa se encontraba en la misma situación que él, por lo cual Yao Yao le dice que no estará planeando usar la misma excusa de aquella chica que se le acababan de confesar. Ahora él ya no tenía escapatoria. Mientras tanto, la linda chica aún seguía esperando por su respuesta, pero Kiao le responde que realmente hay una chica que le gusta en esta escuela. Yao Yao, algo celosa, le pregunta de quién rayos es esa chica y si no se lo confiesa ahora, de lo contrario no pararía de molestarlo y se confesaría a él a diario sin parar, en cualquier lugar en la que esté, ya sea su casa o en su salón de clases. Absolutamente no pararía de confesar sus sentimientos hacia él. Kiao, sin escapatoria, decide decir el nombre de una chica al azar y le responde a Yao Yao que la chica que le gusta es una tal estudiante llamada Ninji, por lo que la chica, después de escuchar esto, decide retirarse del escenario. Al parecer tenía intenciones de tramar algo y antes de irse le comenta a él que sin importar de qué manera hará que se enamore de ella a como dé lugar y esta vez procede a despedirse de él. Después de aquel acontecimiento, Kiao se hallaba descansando en la sala del consejo estudiantil hasta que de repente había aparecido una chica llamada Shin al lado de él. Ella era la presidenta del consejo estudiantil y se sienta encima de su mesa para comentarle de manera coqueta que no esperaba que la esperaría a estas horas de la noche, por lo que Kiao le responde que es un malentendido, que únicamente se quedó a estas horas para adelantar su trabajo. Shin, al oír que su querido vicepresidente se ha estado esforzando mucho últimamente, decide darle su café para que pruebe un beso indirecto de una hermosa chica como recompensa, de manera que Kiao rechaza su tentadora oferta. Shin, al escuchar que el vicepresidente había rechazado su petición, decide hacer
hacerse la víctima con un tono de broma. Kiao, al ver que no puede rechazar la petición de la presidenta, decide aceptar con amabilidad su dulce oferta. La chica le menciona a Kiao como compensación por haber aceptado su taza de café. Le pregunta de quién era esa carta de amor que había recibido en la mañana. Kiao no lo podía creer. ¿Cómo rayos la presidenta sabía que él había recibido una carta de amor? Pero por alguna extraña razón, Shin estaba demasiado pegada a él, preguntándole nuevamente de quién es la supuesta chica que está enamorada de él. Pero por fortuna de nuestro prota, había un estudiante que estaba tocando la puerta. Pero a pesar de esto, la presidenta no paraba de acurrucarse encima de él. Pero Kiao, al parecer, no disfrutaba para nada esto, hasta que repentinamente el estudiante había abierto la puerta y tras ver la escena, enseguida le pide sus disculpas por haber entrado en un mal momento y procede a retirarse del lugar. Shin se dice a sí misma que ahora ya no había nadie que los interrumpa y le propone al vicepresidente que cierre los ojos por un momento. Kiao, por alguna extraña razón, tenía un mal presentimiento sobre esto, pero decide hacerle caso a la presidenta. Por el otro lado, Kiao ya tenía una idea sumamente clara de lo que estaba a punto de suceder. Shin agarra a nuestro protagonista comentándole que ya puede abrir sus ojos y le pregunta de qué le parece su vestido, por lo cual Kiao le pregunta a Shin el por qué rayos se cambió en medio de la sala del consejo estudiantil y esta le responde que muy pronto tendría una cena lujosa más tarde, pero la presidenta había notado que la corbata de nuestro prota estaba algo aflojada y de una manera un poco coqueta le acomoda su corbata y procede a despedirse de él sin antes de comentarle que sea un buen chico y que no flojee en sus horas de trabajo. Mientras acomodaba algunos informes, de pronto había aparecido otra carta que se diferenciaba de las demás encima de su escritorio y empieza a leer lo que contenía dicha carta y efectivamente, como lo esperaba, se trataba de una invitación, pero mirando detenidamente el nombre del estudiante que le había enviado la carta, era nada más y nada menos que Ninji, invitándolo a que se vean después de clases. Así es, era el supuesto nombre de la chica que le gusta, que usó para mentirle a Yao Yao para que lo dejara en paz momentáneamente. Había llegado finalmente al lugar. Kiao le pregunta a la chica de que si necesita algo de él, por lo que Ninji le comenta que una supuesta chica llamada Yao Yao había venido a verla hoy, pero en resumidas cuentas, Yao Yao no paraba de mencionarle que estaba súper enamorada de un tal chico llamado Bai Kiao. La chica le pregunta que si se encuentra bien, pero el prota le responde de que no es lo que piensa. Ninji le dice que no se preocupe, ya que sabe que fue una excusa para rechazar a Yao Yao. Kiao le pide disculpas a Ninji por haberle causado problemas, pero la chica le comenta que dejando eso de lado, le ofrecería una propuesta a él, y eso era que si se podría convertir en su novio. Ninji le dice que no está bromeando y que le gustaría que finja ser su novio, comentándole que al igual que él, ella recibe varias confesiones regularmente y si fingieran estar en una relación, eso provocaría que tanto él y ella no se les acerque ningún estudiante con otras intenciones. Era matar dos pájaros en un tiro, mencionándole que es solo una propuesta y que se tome el tiempo de pensarlo detenidamente, ya que estaría esperando su respuesta dentro de 2 días y procede a retirarse del lugar. Repentinamente el prota se había sorprendido y le pregunta a su hermana de qué demonios hace encima de él y sobre todo por qué andaba vestida de esa forma, por lo que su hermana llamada Bailu le responde que vino a despertarlo, pero al ver los ojos de su hermano no parece que durmió bastante bien. Kiao le menciona que estuvo lidiando con algunas cosas recientemente, pero de pronto su hermana empezaba a acurrucarse encima de él, pero el prota le pregunta a Bailu de cuánto tiempo seguirá abrazándolo. Era algo demasiado molesto para él, de manera que su hermana, con una cara llorona, le comenta que no quiere zafarse de su querido hermano, mencionándole que ya tiene bastante tiempo que ya no recibe afecto amoroso de él.
Bailu le dice a su hermano que su desayuno ya estaba listo. Mientras se encontraban comiendo, repentinamente el prota le pregunta a su hermana de que si muy a menudo ella recibe confesiones de varios chicos de su escuela, preguntándole de cómo hace para rechazarlos sin causar heridas, y la agarra de su mano comentándole que si sabe la respuesta definitiva a esto, por lo que Bailu, sonrojada, le dice a su hermano que rechaza a los chicos de su colegio mostrándoles una foto de él, haciéndoles creer que es su novio, y un poco avergonzada le dice que se le está haciendo muy tarde para ir a la escuela y procede a irse del lugar. Kiao se había topado repentinamente a Yao Yao, pero con tan solo verla decide huir de ella, mientras por el otro lado Yao Yao lo estaba persiguiendo detrás suyo de una manera no tan simpática. Yao Yao al fin había atrapado a aquel chico que estaba profundamente enamorada de él. ¡Tú no mereces este poder! Y se lo lleva junto con ella a su salón de prácticas, comentándole que después de que termine tendrían una cita, algo que el prota no estaba del todo conforme. Pero de pronto son detenidos por un chico con cabello rubio llamado Lingu. Al parecer estaba saludando a Yao Yao. Kiao, tras ver esto, le pregunta a ella de quién rayos era ese chico apuesto, y de inmediato Yao Yao se le había ocurrido una idea y se acurruca al lado de él para decirle que sujete su bolso por unos minutos mientras se cambia los vestidores para seguidamente despedirse de él. El chico rubio al ver esto le dice a todas las chicas que iban tras él que enseguida volvería, y ese se dirige con el protagonista para presentarse con él, mencionándole que había escuchado de él gracias a Yao Yao, y con una cara demasiado arrogante le comenta que le dé el bolso de la chica, ya que no era necesario molestar al mismísimo vicepresidente del consejo estudiantil en este tipo de cosas. Kiao ya sabía que la intención de Lingu era deshacerse de él para alejarse de Yao Yao. Era algo bastante obvio con tan solo ver su mirada, y cuando el chico estaba a punto de agarrar el bolso, Kiao decide seguir con su camino, sin antes de decirle a Lingu que Yao Yao se lo había encargado a él y que no se lo daría a cualquiera. Además, no era de su inconveniencia, y procede a despedirse de aquel chico apuesto. Mientras por el otro lado, Yao Yao estaba viendo a Kiao a lo lejos, y tras verlo de aquello, había recordado ahora el por qué se había enamorado profundamente de él. Kiao se encontraba aburrido esperando a Yao Yao en los vestidores, hasta que de repente se le había caído todos los libros del bulto de la chica. Pero al ver detenidamente los libros, había descubierto que todos ellos trataban de cómo enamorar chicos. Mientras levantaba los libros de Yao Yao, había escuchado algunas voces por algún lado, y con algo de curiosidad se dirige directamente a ese lugar. Había escuchado que ese tal chico rubio les mentía a sus chicas de que una supuesta tipa llamada Yao Yao la había estado ofendiendo recientemente mientras hacía la víctima. Las chicas, tras escuchar esto, querían vengarse de ella por haber tratado mal a su príncipe azul. Kiao aún seguía escuchando la absurda conversación hasta que de pronto había aparecido Yao Yao detrás de él, preguntándole que no será lo que está pensando ahora mismo, y eso era que estaba espiando a otras chicas aparte de ella, comentándole que la única chica que debe estar en sus ojos es nada más que ella, por lo cual Kiao decide seguirle el juego, mencionándole que lo tomará en cuenta ahora en adelante. Yao Yao al escuchar esto se había calmado un poco y le dice a Kiao como recompensa por ser tan obediente, le ofrecería la oportunidad de que le ponga los calcetines a una chica tan hermosa como ella. Kiao no podía negarse de su petición, ya que estaba enfrente de la mismísima campeona del club de Kyudo, y procede a colocarle los calcetines en sus pies, comentándole que es un honor ponerle los calcetines a una chica tan bonita como ella, por lo que Yao Yao, con una cara algo dominante, le responde que está contenta de que lo entienda, agradeciéndole por acompañarla el día de hoy. Pero Kiao aprovecha este momento para preguntarle a ella de cómo rayos conoció a ese tal chico rubio, por lo cual Yao Yao al oír esto se había sorprendido y con una cara muy feliz le pregunta a Kiao que acaso estaba celoso al ver que estaba con otro chico que no sea él. Se nos cambia de escena donde como Yao Yao había conocido a Lingu, donde este con una cara arrogante lo había arrinconado en una pared, mencionándole que acaso estaba esperando
esperando a que él llegara, pero Yao Yao le comenta a Kiao que después de esto lo había bofeteado, ya que según ella se lo había merecido, mientras por el otro lado Kiao realmente no pensaba que ese tal chico era el tipo de persona que tenía dos caras en su personalidad, y lo había confirmado por verlo de aquello anteriormente, hasta que de pronto siente un pequeño peso en su hombro izquierdo. Al parecer Yao Yao había caído dormida al lado de él, pero el prota, con tan solo ver la pequeña sonrisa que hacía, era bastante obvio de que ella estaba fingiendo, pero repentinamente Yao Yao siente que le habían agarrado su rostro. Ella no lo podía creer. ¿Acaso será lo que estaba pensando ahora mismo? Pero... Y cuando Kiao estaba a punto de irse del lugar, de repente había sido detenido por ella, comentándole del por qué había desaprovechado esta oportunidad que le había dado ella, mencionándole que absolutamente no entiende los sentimientos de las mujeres. Kiao le comenta a ella que acaso era una de las estrategias que había leído en los libros que están en su bulto. Yao Yao, avergonzada, no podía creer que él descubriera uno de sus secretos más privados, y tras enterarse había activado su modo tsundere para posteriormente retirarse del escenario. Por el otro lado, Kiao se decía a sí mismo que al fin se había librado de ella. Mientras caminaba por el parque, tenía un mal presentimiento de que el chico rubio trame algo malvado que tenga algo que ver con Yao Yao. De repente, Yao Yao había sido acorralada por un grupo de chicas que son nada más y nada menos que las fanáticas de Lingu, pero repentinamente es abofeteada por una de ellas, comentándole de cómo se atreve a ser tan arrogante con Lingu. Yao Yao les dice a las chicas que no estaba interesada en hablar con fanáticas de ese tal bastardo. Las chicas, al escuchar esto, se habían puesto más furiosas con ella y le dice a Yao Yao que se retracte de sus palabras, pero ella parecía ignorarlas. La chica ya había llegado a su límite y cuando estaba a punto de golpearla es detenida por nuestro protagonista, y como buen vicepresidente del consejo estudiantil le da algunas razones para que detengan la pelea, pero la chica decide darle una bofetada preguntándole de quién rayos era él. La chica empezaba a temblar al ver aquel rostro. De repente Yao Yao se acerca a él para decirle que no hace falta que interfiera y lo mejor sería que se retire, ya que ella solucionaría todo, pero Kiao la levanta mencionándole que si quiere que se retire entonces la llevaría con él. Yao Yao, un poco sorprendida y con algunas lágrimas en sus ojos, decide aceptar su propuesta. Kiao con una voz alta le dice al bastardo de Lingu que deje de esconderse, ya que estaba bastante enojado como para ir a buscarlo por él mismo, y repentinamente había aparecido Lingu enfrente de ellos, comentándole al vicepresidente que él no tenía nada que ver con este asunto, pero de repente Kiao le había dado un fuerte golpe a Lingu directamente en su cara. Lingu no entendía un carajo lo que acaba de pasar. Kiao le comenta que si la próxima vez se atreve a intentar algo a sus espaldas, sin duda alguna no se lo perdonaría. Lingu, al ver que había despertado a la bestia, le dice al vicepresidente que no lo volvería a hacer y se disculpa ante ellos, mientras que Kiao se retiraba junto con Yao Yao. Por el otro lado, Yao Yao ahora se había enamorado aún más de él. Unos minutos después se habían detenido en un lugar para descansar y Yao Yao le da una lata de refresco diciéndole que se la ponga en su cara para disminuir el dolor del golpe que le había dado a aquella chica. Después de esto, Yao Yao le pregunta de cómo sabía que ella iba a ser acorralada por ese grupo de chicas y además cómo demonios sabía que Lingu estaría también allí, por lo que Kiao le responde que ese tal chico rubio estaba fingiendo armar un escenario en el que él pretendería ser el héroe para posteriormente salvarla en ese apuro, comentándole que es la típica historia dentro de un manga. Yao Yao, al escuchar esto y con una cara bastante juguetona, le dice que entonces que él es el villano por haber robado el papel del héroe que salvaría a su querida princesa. Yao Yao le pregunta por qué rayos estaba demasiado cerca de ella repentinamente. Kiao le responde que si en ese caso él fuera el héroe, entonces ¿en dónde está su princesa? Yao Yao decide seguirle el juego, respondiéndole que si en ese caso, ya que él se había convertido en su héroe, entonces que se haga responsable de ella por el resto de su vida, para siempre y siempre. Al siguiente día, Kiao recordaba cómo Yao Yao aún seguía persiguiéndolo, mientras
mientras le confesaba su amor ante todo el público. Mientras tanto, él huía de ella, pero repentinamente su hermana, que estaba detrás de él, le pregunta que si se encuentra hablando con una mujer, por lo que Kiao se aleja de ella, respondiéndole que solo recibió un mensaje de una promoción de una línea telefónica. Bailu estaba algo inconforme con su respuesta, diciéndose a sí misma que su querido hermano al parecer escondía algo. Kiao se había puesto más tenso que nunca. Su hermana cada vez confirmaba sus sospechas y se pone encima de él para intentar quitarle su teléfono, hasta que por fin lo había conseguido. Pero al parecer su contraseña de su teléfono ya no era la misma que antes, que era la fecha de su cumpleaños. Lo que no sabía Kiao es que había despertado a un monstruo. Bailu, con un tono de broma, le comenta a su hermano que si en esas cosas estamos, ella se quedaría con su teléfono y trata de esconderlo, pero repentinamente se le había caído al suelo. Mientras tanto, el prota se encontraba consolando a su hermana. Le pregunta que mejor le haría un favor a ella para que le regrese su teléfono de vuelta, y tras esto su hermana acepta sin lugar a duda. Unos minutos después, Kiao estaba recostado encima de las piernas de su hermana, preguntándole de qué planea hacer, hasta que de pronto Bailu le responde que limpiaría sus orejas como compensación por no decirle la contraseña de su teléfono. Mientras le limpiaba sus dos orejas, Kiao se había dado cuenta que estaba demasiado cerca de su hermana y procede a alejarse de ella, pero Bailu lo vuelve a poner en sus piernas nuevamente, mencionándole que no se ponga a jugar videojuegos en su teléfono si la tiene a ella enfrente de él. De repente le habían llegado algunos mensajes de la presidenta junto con Yao Yao a nuestro protagonista. Kiao, al ver esto, le comenta a su hermana que no iría a clases mañana, ya que ha estado un poco agotado recientemente, pero al parecer Kiao no se había percatado que mañana sería sábado. Bailu, tras saber esto, supone que su hermano se había olvidado completamente que tendría que ir a su actuación para el día de mañana. El prota, al escuchar esto y saber que la había cagado, trata de bromear, diciéndole que nunca olvidaría su actuación por nada en el mundo. Bailu, con una cara asesina, le pregunta a su hermano que quería a toda costa su actuación sin importar a cómo del lugar, por lo que Kiao le responde que definitivamente iría. Bailu, tras saber esto, se despide de él alegremente. Mientras tanto, Kiao se pone a ver los mensajes de la presidenta, mensajes que eran un poco coquetos dirigidos hacia él, y entre uno de ellos decía que iría a su casa mañana en la mañana. El prota, tras leer esto, un gran miedo le abundaba en su interior, ya que si Bailu se enterase que trajo a una mujer a la casa, sin lugar a duda lo mataría. Al siguiente día, el prota, para evitar una posible guerra, había decidido llevar a su hermana al teatro demasiado temprano para posteriormente irse a la biblioteca, y con una cara de victoria decide celebrarlo tomando una taza de café, pero repentinamente había sentido una sensación bastante familiar, y cuando voltea se había dado cuenta que estaba la presidenta justo detrás de él. Habían entrado en un restaurante. Kiao le pregunta de cómo rayos supo que estaba en la biblioteca, pero antes Shin le pregunta a él que si sabe la razón por la que los conejos son fáciles de atrapar. Kiao, con la duda puesta, le pregunta el por qué, y ella le dice que porque son animales bastante tímidos, comentándole que si un cazador hace un minúsculo ruido, el conejo, tras escuchar esto, huiría de ese lugar lo más rápido posible, y en ese justo momento el inteligente cazador lo único que tiene que hacer es aprender los hábitos del conejo para posteriormente ponerle una trampa, y con un tono de broma empezaba a molestar a nuestro prota. Kiao le comenta que ella es bastante inteligente y a la vez un poco aterradora, pero a este paso no conseguiría novio de esta manera, por lo que Shin en voz alta le dice a Kiao que si tuviera a alguien a quien le guste, no dejaría que se escape y lo tendría dentro de su jaula, dándole cariño para toda la eternidad.
Kiao, al ver que su mirada se dirigía hacia él, había desbloqueado un nuevo temor y decide desviar la conversación, comentándole a qué se debe por la que quiso reunirse con él el día de hoy. La presidenta le responde que si no es obvio, solo vino para divertirse un rato con su querido vicepresidente y además le gustaría que la acompañe a una cita a ciegas. Kiao, tras escuchar esto, le agradece por el desayuno para seguidamente despedirse de ella, pero repentinamente Shin lo detiene por las orejas, comentándole que no se preocupe, ya que no haría nada por el momento. Pero Kiao le menciona a ella que a pesar que la tiene que soportar un poco, tiene que enfrentarse con varios estudiantes que iban tras ella casi a diario, diciéndole que tal vez deje de ser su guardaespaldas. Pero la chica usa su as bajo la manga y saca su arma secreta, que era un videojuego. Ese videojuego era nada más y nada menos que Cyberpunk. Kiao estaba maravillado de esto. Le pregunta a Shin de cómo demonios lo ha conseguido cuando supuestamente se estrenaría dentro de 3 meses, pero la presidenta tenía una cara de escuchar algunas disculpas, por lo que Kiao se postra ante ella, comentándole que aún seguiría siendo su guardaespaldas. Unas horas después, mientras caminaban, la presidenta le menciona a Kiao que hay tantas cosas que no conoce de él y estaría dispuesta a pasar más tiempo con su querido vicepresidente, hasta que de pronto había aparecido Ninji enfrente de ellos. Ninji se muestra curiosa al verlos juntos, pero Kiao se escuda diciéndole que solo estaban paseando por ahí. Ninji aprovecha y le regala unos cupones para café que tenía, diciéndole a Kiao que no interrumpiera más su cita. En ese momento Kiao se da cuenta de que había olvidado por completo reunirse con Ninji, y hoy de haber ido a ver la actuación de su hermanita Bailu, esto le impacta profundamente. Mientras la presidenta le pregunta a Kiao quién es aquella chica, el prota toma una decisión inmediata y agarra la mano de la presidenta para ayudarla con sus citas ciegas lo más pronto posible, algo que ella le había mencionado anteriormente cuando estaban en el restaurante. Al llegar, el chico se alegra al ver a la presidenta Shin, pero nota que ella viene acompañada por otro joven. Shin estaba agotada por correr tanto y con un poco de enojo presenta a Kiao al chico de sus citas ciegas, aunque para él Kiao es solo un estorbo. Por otro lado, la presidenta se siente celosa al ver a Kiao hablando con aquel chico con suma normalidad y decide acercarse más a él mencionándole que tiene otros asuntos pendientes con él. Esto provoca el enojo del chico, ya que esta supuestamente era su cita con la presidenta, y él planea un plan para acercarse a Kiao y ofrecerle unas copas de vino, mientras mete su billetera en el bolso de la camisa de Kiao. Después de eso, la presidenta decide unirse a ellos y finge estar borracha para acercarse más a Kiao, algo que sorprende al prota, pero el otro chico sonríe sospechosamente. Luego brindan, pero justo cuando la presidenta está a punto de tomar, Kiao repentinamente cae rendido sobre la mesa. El chico sigue con su plan y actúa como si fuera su culpa, sugiriendo pagar la cuenta de una vez y proponiendo que Shin y él abren a solas, excluyendo a Kiao. La presidenta se opone a esta idea, lo que deja al chico sin opciones y finalmente decide pagar la cuenta. Mientras tanto, Kiao, afectado por el alcohol, elogia el agradable olor de la presidenta, lo que la hace sonrojarse. Al intentar ponerse de pie, Kiao tropieza, pero la presidenta lo sujeta a tiempo. Kiao, con una mirada inocente, le dice que no puede levantarse. En ese momento algo cae de sus bolsillos, llamando la atención de la presidenta, y escucha al chico mencionar que estaba buscando su billetera y se da cuenta de que la billetera está en poder de Kiao. El chico confronta a Kiao señalando que el robo es un delito. A pesar de estar afectado por el alcohol, Kiao no comprende muy bien lo que dijo y ofrece pagar la cuenta por sí solo, pero el chico insiste y lo amenaza con llamar a la policía. En ese instante Shin interviene, calificando la actuación del chico como patética y arrojándole vino directamente a la cara. Le recrimina que deje de fingir y sabe que colocó su billetera en el bolsillo de Kiao a propósito. Le advierte que si se mete de nuevo con Kiao podría arruinar su reputación, insinuando que podría haber consecuencias graves. Tras esta energética amenaza, el chico finalmente se da por vencido. Después de eso, la presidenta abraza a su querido vicepresidente, sintiéndose
sintiéndose culpable por la situación, y se retiran del lugar. En el parque, una vez que Kiao se recupera, le pregunta a la presidenta qué hora es y se sorprende al saber que llegará tarde a la actuación de su hermanita. Sin embargo, resulta que la presidenta le mintió al adelantar algunas horas, explicándole que no es extraño que él haya caído en la trampa del chico. Le aconseja a Kiao que no se deje engañar por personas maliciosas, incluyendo a ella. Agradecido, Kiao se sonroja y le da las gracias. La presidenta, de manera juguetona, le propone a Kiao que como agradecimiento le ofrezca su cuerpo, lo que sorprende a Kiao, quien se siente avergonzado y se va del lugar. Mientras se marcha, le informa a la presidenta que llegará tarde para ver la actuación de su hermanita. Ella le ofrece ir juntos, pero Kiao menciona que solo tiene un boleto. Sorprendentemente, la presidenta le revela que tiene 2 entradas VIP, lo que desconcierta a Kiao. La presidenta menciona que por coincidencia recibió 2 boletos para el evento y sugiere que vayan juntos, aunque Kiao duda que sea solo una coincidencia y finalmente acepta su invitación. Sin embargo, Kiao se pregunta por qué la presidenta tiene su brazo alrededor de su cintura, a lo que ella responde que cuando él estaba borracho le pidió que lo abrazara. Kiao le comenta que ahora se encuentra mejor. Algunos minutos después, la presidenta decide quitarse los tacones porque le resultan bastante incómodos, lo que atrae la mirada de Kiao. Ante esta reacción, la presidenta le pregunta si tiene algún fetiche relacionado con eso. Mientras disfrutaban de la actuación de Bailu, la presidenta parecía desilusionada, creyendo que había descubierto un fetiche de su vicepresidente. Sin embargo, resultó que Kiao estaba preocupado de que ella pisara la grava con los pies descalzos. Kiao se sentía muy nervioso al ver a su hermana en el escenario, pero la presidenta intentaba tranquilizarlo. En ese momento, Kiao notó angustiado que el vestido de su hermana Bailu no estaba bien ajustado, por lo que terminó deslizándose un poco hacia el público. Por otro lado, una chica en la audiencia tenía una sonrisa ante lo que sucedía. Mientras Bailu se quitaba las medias, escuchó a lo lejos que el anunciador declaraba que su grupo había perdido. En ese momento, su hermano Kiao llegó preocupado por ella y Bailu, entre lágrimas, le expresó su frustración por no haber ganado. La presidenta felicitó a Bailu por su esfuerzo, pero Bailu alejó a su hermano de ella y le preguntó por qué estaba aquí, desencadenando una discusión entre ambas. Kiao se lamentaba por no recordar que las dos no podían estar juntas en persona, recordando cuando su hermana vio por primera vez a la presidenta. En ese momento, Bailu decide regresar a casa junto con su hermano, burlándose de la presidenta. Sin embargo, la presidenta no se queda atrás y toma del brazo de Kiao, enfatizando su relación. Kiao les dice que todos deberían vivir en armonía y sin peleas, pero Bailu, activando su modo yandere, aparta a la presidenta, recalcándole que su hermano es solo para ella. En ese momento, una chica no tan amigable los observa desde lejos y finalmente se acerca a Bailu abrazándola y cargándola por todos lados. Bailu le pide que la baje y la chica le pregunta a Kiao si es el hermano de su amiga Bailu, mencionándole que Bailu habla mucho de él y recordando que ella sufría de algo que no recordaba muy bien. La presidenta le comenta que era complejo de hermano, a lo que la chica siente. Bailu se lleva a la chica junto con ella a los vestuarios, mientras que la presidenta se pregunta si esa chica era del área de utilería y le pregunta a Kiao si sabe por qué el vestido de su hermana se desprendió en medio del teatro. Luego de esto, Bailu le dice a su hermano que se irá a cambiar, pidiéndole que lo espere. Kiao estaba pensando en lo que la presidenta le había dicho, que tal vez la chica de ojos verdes fuera sospechosa por haber manipulado el traje de Bailu. Kiao siente la responsabilidad de resolver el caso ya que es su hermano, pero no sabe cómo decírselo a la chica. La chica le pregunta si tiene dolor de cabeza, pero Kiao le dice que está bien y le pregunta si trabaja en el área de vestuario. Esto parece poner un poco nerviosa a la chica, quien le asegura que no tiene idea del por qué el traje de Bailu se desprendió, lo que aumenta la curiosidad de Kiao. En ese momento recibe una llamada de Yao Yao, quien lo regaña por no haber respondido sus mensajes y le pregunta dónde está. Kiao le responde que está en el teatro, lo que provoca celos en Yao Yao y le pregunta si está con alguna chica ahora. Kiao ve la oportunidad de engañar a la chica y finge una conversación con unos supuestos guardias de seguridad en los vestidores del teatro. La chica se impacta por esto, pero Yao Yao lo malinterpreta y piensa que Kiao está en peligro. Él continúa fingiendo, diciéndole a los guardias que irá a recoger la grabación y si es necesario llamar a la policía. Esto hace que la chica se ponga nerviosa y con una cara a punto de llorar lo detenga, diciéndole que lo confesará
todo. Mientras tanto, Yao Yao interpreta la llamada de Qiao como un código secreto y cree que él está en peligro. Sin perder tiempo, planea ir a rescatarlo, aunque también piensa en la posibilidad de que ambos sean secuestrados. En medio de su preocupación, le surge una idea ingeniosa. De vuelta con Qiao, está sorprendido al descubrir que la amiga de Bailu, que su hermana dejaría de bailar si ganara el concurso, y esta es la razón por la cual la chica hizo ajustes en el vestido de Bailu. La chica le pide disculpas y le asegura que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Sin embargo, Qiao no parece confiar plenamente en ella. La chica le pregunta si no está de acuerdo en que Bailu cumpla su sueño de bailar y explica que modificó el vestido para ayudar a su hermana a lograrlo. Le pregunta a Qiao si sabe por qué Bailu ha dejado de bailar recientemente, a lo que Qiao, confundido, le pregunta el por qué. La chica enfatiza que él es la razón detrás de esa decisión. En ese instante, Qiao recuerda a su hermana Bailu admirándolo y diciéndole que sin importar qué tipo de hermano sea, él lo seguirá esperando. La chica le explica que Bailu optó por dejar de bailar para dedicarle más tiempo a su querido hermano. Por eso ella siente celos de Qiao y le recalca que como su hermano debe conocer muy bien los intereses y talentos de Bailu. Después de que la chica se retira, le hace esa sugerencia a Qiao. Él regresa a casa bajo la lluvia. Bailu sostiene el paraguas mientras Qiao la carga para que no se mojen. Qiao le pregunta si es cierto que ya no quiere bailar. Bailu, desconcertada, le pregunta dónde escuchó eso. Él menciona que su amiga se lo comentó. Bailu de manera sincera le asegura que no dejará de bailar hasta que él se sienta orgulloso de ella como una bailarina excepcional. Esta declaración provoca a Qiao un recuerdo vago de su exnovia, alguien que después de 2 años de su ruptura sigue causándole dolor. Esta experiencia ha llevado a Qiao a rechazar las confesiones de otras chicas. Cuando Bailu ve a Qiao recordando a esa chica, comienza a molestarlo insistiéndole en que la olvide. Qiao intenta desviar la conversación diciendo que solo estaba pensando en la comida, pero Bailu no le cree en absoluto. Qiao le responde que cuando ella sea mayor lo comprenderá. Bailu, algo molesta, le recuerda a Qiao la historia que le contó cuando eran niños. Qiao le confirma que la recuerda. Un día, Bailu le pide a su hermano que juegue con ella, pero en ese momento una señora se acerca y le avisa a Bailu que es hora de sus clases de baile. Qiao aprovecha esa situación para contarle a Bailu la historia de una vida que pende de un hilo, explicándole que el sueño de ella es ser una bailarina profesional. Sin embargo, Qiao revela en su interior que en realidad solo intentaba convencer a Bailu para que ella asista a clases de baile, pero no esperaba que ella tomara sus palabras tan en serio. Al final comprende que fue él quien desencadenó todo esto. Bailu, algo molesta, pregunta si él todavía recuerda, insistiéndole a pensar más en ella. Qiao promete hacerlo, pero en ese momento un auto se aproxima a toda velocidad y lanza una ola de agua. Bailu, usando su paraguas para proteger a su hermano, se sorprende cuando Qiao se pone frente de ella, recibiendo él el impacto del agua. Bailu, alterada, le pregunta si está bien. En casa, Bailu le expresa su desconcierto por la actitud terca y constante de su hermano, aunque la pena causarle tantos problemas, ya que su mayor deseo es cuidarlo. Qiao le asegura que siempre él estará un paso más adelante en cuidar de ella y comienza a molestarla y a mimarla. Bailu nota que él últimamente parece más astuto y probablemente es debido a la influencia de la presidenta. Celosa y para no quedarse atrás, decide abrazar a su hermano, diciéndole que ella lo secará por ella misma. Sin embargo, él insiste en hacerlo por él mismo. Aún así, Bailu persiste, lanzándose sobre él para molestarlo un poco, y en medio de la travesura, Qiao deja caer un cupón en su pantalón. Luego de recordar que debía encontrarse con Ninji, Qiao se apresura para ir a la cafetería. Ninji le pregunta si ha resuelto su problema, pero Qiao no entiende del todo su pregunta. Entonces Ninji le muestra varios mensajes de Yao Yao, muy preocupada por él, quien acudió a ella antes de que Yao Yao llamara a la policía, por lo que ella tuvo que tranquilizarla, lo que desconcierta a Qiao. En su mente se acepta fingir ser el novio de Ninji, quizás pueda resolver algunos problemas con otras chicas. Le menciona a Ninji que podría considerar la idea de fingir ser su novio, a lo que ella con calma le pregunta por su respuesta final. Al día siguiente, Yao Yao esperaba a Qiao y se encontraron repentinamente, lo que sorprendió a Qiao. Ella le explicó que quería hacerle algunas preguntas y tomó su brazo para hablarle. Le preguntó por qué no respondía a sus llamadas y qué había hecho ayer con Ninji. Qiao simplemente le dijo que habían discutido algunas cosas
cosas con ella. Sin embargo, Kiao le preguntó a Yao Yao qué estaba haciendo. Ella mencionó que había leído algunas revistas y le mostró un objeto que había creado, sugiriéndole que lo probara. Eso dejó a Kiao sorprendido y le preguntó dónde había aprendido esas cosas. Yao Yao respondió que había leído un artículo sobre parejas la noche anterior y quería probarlo con él. Aunque Kiao intentó escapar, Yao Yao continuó persiguiéndolo. En otro lugar del parque de la escuela, Ninji observaba a lo lejos como Kiao y Yao Yao corrían por todo el lugar. Mientras Yao Yao buscaba a Kiao, él se había escondido en un salón. En ese momento, Kiao recibió una llamada de la presidenta. Ella le preguntó cómo había ido su fin de semana y él respondió que bien. Sin embargo, le culpó por aquel incidente del teatro que hizo que él tuviera que comer apio de su hermana durante una semana. La presidenta le cambió el tema y le pidió que la acompañara al club de tenis. Aunque no escuchó ninguna respuesta de Kiao, en realidad Kiao había colgado la llamada para evitar problemas. La presidenta, decidida a no dejar escapar a su vicepresidente, le pidió a su amiga Shen, jefa de autogestión, que averiguara en qué aula se encontraba Kiao. Mientras tanto, Kiao se quejaba de sus problemas cuando accidentalmente tocó las manos de alguien. Para su sorpresa, esa persona resultó ser Ninji. Ella le preguntó si estaba evitando a Yao Yao y sugirió que ya que habían llegado a un acuerdo la noche anterior, podrían utilizar la estrategia de ser falsos novios para evitar problemas. Aunque Kiao dudaba de esto, Ninji notó algo en su cabello y subió sus pies. En ese momento la presidenta apareció y al ver la situación dejó caer los papeles que sostenía. Sin embargo, Yao Yao también aparece muy alegre al ver a Kiao, pero su alegría se desvanece al ver a Kiao y Ninji aparentemente besándose. La escena causó un gran asombro tanto en Yao Yao como la presidenta. Las dos chicas estaban atónitas por lo que veían. Sin embargo, desde la perspectiva de Kiao y Ninji, ella simplemente le estaba quitando un poco de polvo de su cabello, lo que avergonzó a Kiao. Al ver esto, Yao Yao se entristeció y se alejó llorando. Por otro lado, la presidenta, también impactada, le dijo a Kiao que no era nada y luego se fue. Ninji, con su inocencia, le preguntó a Kiao qué le habrá pasado con esas dos chicas y le dijo que no se preocupara. Antes de irse, Ninji invitó a Kiao a visitar el club de literatura al que pertenecía para hablarle de algunos asuntos pendientes. En ese momento, un miembro del club de literatura se acercó a ella con intenciones amorosas evidentes sobre que quería hablarle de algunos asuntos pendientes con ella. Kiao se dio cuenta de esto y nervioso decidió continuar su papel como novio falso. Se puso delante de Ninji y le dijo al chico que podía acudir con él al consejo estudiantil. Confundido, el chico preguntó quién era. Ninji le explicó que Kiao era el vicepresidente del consejo estudiantil y también era su novio, dejando al chico perplejo mientras ellos dos se iban del lugar. Kiao le menciona a Ninji su preocupación de que ese chico pueda empezar a difundir rumores sobre ellos. En respuesta, Ninji se disculpa y admite haber tomado una decisión egoísta. Kiao le asegura que no hay problema y sugiere que pueden aprovechar la situación para difundir su falsa relación, y recuerda que Ninji le había hablado antes de un chico que era muy persistente con ella. Ninji le confirma que no se trata de ese chico sino con otro, pero luego le pregunta a Kiao si sabe cómo actúan las parejas comunes. Ella le sugiere la idea de que Kiao se una al club de literatura para pasar más tiempo juntos, lo que haría que su relación falsa parezca más auténtica. A Kiao le parece una idea aceptable y Ninji, un poco avergonzada, explica que según su investigación, las parejas a menudo dejan una especie de marca para marcar su territorio. Para demostrarlo, se acerca a Kiao y le da un beso en el cuello, dejando una marca de un beso suyo de un lápiz labial. Ella le asegura que esta marca los hará parecer una pareja más creíble. Kiao está de acuerdo y Ninji sugiere que a partir del día siguiente deberían pasar más tiempo juntos. Luego se despide de él. Kiao se preocupa de que unirse al club de literatura podría enfrentar la desaprobación de la presidenta. Sin saber qué hacer, Yao Yao aparece frente a él y le dice que tiene algo que preguntarle. Después de unas horas, Kiao estaba comprando helados mientras Yao Yao lo estaba esperando a lo lejos. Cuando Kiao se acerca con el helado, ella le pregunta a Yao Yao si no estaba a dieta, a lo que ella le quita el helado algo molesta y le pregunta cuándo ocurrió lo de Ninji. Kiao responde tranquilamente que fue ayer. Yao Yao, visiblemente molesta, le recuerda que él había dicho que solo habían hablado. Esto hace que Kiao se sienta culpable. Yao Yao le menciona que tiene el número de Ninji y amenaza con contarle cosas como que está saliendo con él. Kiao defiende a Ninji
diciéndole que es una chica comprensiva. Yao Yao, algo enfadada, le pregunta si realmente le gusta Ninji. Kiao responde que ya se lo había mencionado antes, pero Yao Yao insiste en que debe haber más razones para que se gusten. Kiao le explica que Ninji lo considera una persona de confianza y eso es suficiente para él. Yao Yao coincide en que también lo cree, cambia de tono y le dice a Kiao que de ahora en adelante la persona que se sienta a su lado y comparta al lado con él será otra y no ella. Esto le genera risas, pero luego Yao Yao rompe lágrimas, cuestionando sus propias palabras. Le confiesa a Kiao que obviamente la persona que ocupará ese lugar será su novia. En ese momento se le cae el lazo de su cabello y le pide a Kiao que lo ate por ella. Él lo hace como solía hacerlo, pero se da cuenta de que debido a su relación falsa con Ninji, ya no puede seguir atándole el cabello a Yao Yao. Le pregunta si el lazo está demasiado apretado y Yao Yao responde con tristeza que quizás sí. Kiao se pregunta si esa será la última vez que realizará ese gesto por ella. Yao Yao toma la mano de Kiao y le expresa lo difícil que fue para ella conseguir aunque sea una cita con él. Le confiesa que le encantaría seguir compartiendo momentos como comer helado juntos, pero ahora que él tiene una novia, sabe que esas cosas ya no podrán suceder. Entre lágrimas le dice que no puede aceptar esta situación y comienza a llorar en voz alta, atrayendo la atención de algunas personas a su alrededor. En medio de su llanto, Yao Yao arremete contra Kiao, expresando que si hubiera sabido de esta situación habría evitado enamorarse profundamente de él. Kiao observa cómo Yao Yao finalmente libera sus sentimientos y comprende que es necesario para que ella pueda sanar y procesar su dolor. Se cuestiona si ese es el punto final de su historia juntos. Al llegar a casa, Kiao es recibido por su hermana Bailu, quien le ofrece compartir unos helados. Sin embargo, le menciona que no se siente bien y que necesita descansar. A pesar de que esperaba sentir un alivio al liberarse de la situación con Yao Yao, se da cuenta de que algo en su interior no está en paz. En ese instante, Bailu aparece sorpresivamente en su habitación, provocando que Kiao se sobresalte. Reprocha a su hermana por asustarlo, preguntándole por qué está en su cuarto. Bailu responde que si está de mal humor, ella está dispuesta a hacerle compañía para poder animarlo. Kiao, agradecido por tener una hermana tan comprensiva, le sonríe y agradece su gesto. En ese momento, Kiao recibe varios mensajes de Ninji, quien le propone hablar sobre la posibilidad de caminar juntos hacia la escuela. Al día siguiente, varias miradas hostiles se dirigían en Kiao. Un grupo de chicos lo detiene evidenciando que han escuchado los rumores sobre su relación con Ninji y le preguntan si en verdad estaban saliendo. En ese momento Ninji llega y saluda a Kiao, disculpándose por su retraso, haciendo que los chicos los observen con impacto. Ninji le pregunta si le ha causado algún problema, a lo que Kiao responde que por el contrario, la situación le ha ayudado. Ninji tiene algo para Kiao, le entrega un té de limón que preparó para él. Los chicos sienten envidia de Kiao. Él continúa el juego y le pide a Ninji que él cargue su mochila. Aunque ella duda, Kiao insiste argumentando que esto hará que su relación parezca más real. Finalmente acepta, pero cuando Kiao levanta su mochila, se da cuenta de lo pesada que es y cae al suelo. Ninji se preocupa un poco por él, pero Kiao se sorprende por la cantidad de libros que lleva y le pregunta si realmente necesita tantos. Ninji le pregunta que si para él la literatura es compleja, a lo que Kiao responde que como estudiante de ciencias como él, le resulta algo complicado, pero cree que la literatura es muy buena. Pero repentinamente Ninji le toca el estómago, mencionándole que la literatura es un reflejo de la vida de las personas y en esencia el estudio de las emociones humanas. Aunque pide disculpas por aquella complicada explicación, pese a esto, Kiao sigue confundido. Ninji utiliza un ejemplo y le pregunta si le gusta Yao Yao. Kiao le responde que son amigos de hace tiempo y aunque ha disfrutado de su compañía en varias ocasiones, no la ve como una pareja. Esto causa un momento de silencio en Ninji. Luego son interrumpidos por Shen, amiga de la presidenta, quien se muestra molesta con Kiao. Menciona que la reunión del consejo estudiantil ha comenzado y con un tono amenazante le dice que le gustaría ver su sangre. Nervioso, Kiao huye de ella y cuando está a punto de ser atrapado por Shen, Ninji interviene dándole un picotazo en la cabeza y preguntándole qué necesita de Kiao. Mientras tanto, en la reunión del consejo estudiantil, la presidenta se siente triste y sigue pensando en lo sucedido con Kiao.